Buenas tardes. En el marco del curso de experto en bioconstrucción eh, que realizamos online, esta tarde en el módulo 7 de eficiencia energética contamos con Sergio Díaz de Garallo, que no sé si muchos de vosotros conoceréis, pero que es un auténtico experto en este tema. Él es ingeniero mecánico especializado en eficiencia energética e integración de energías renovables, miembro fundador de España del Passive House y co-creador de varios softwares de certificación energética. Actualmente trabaja en el CENER, que es el Centro Nacional de Energías Renovables, dirigiendo algunos proyectos en el Departamento de Energía Edificatoria. Dejo paso ya a Sergio Díaz. Bienvenido, Sergio. Vale, muchas gracias, Carmen. Eskerrik asko. Oye, pues muchas gracias a todos y bueno, simplemente por ampliar un poco, porque sepáis un poco de dónde vengo yo. A ver, me dice por aquí, mostrar pantalla. Pues efectivamente, mi formación es de ingeniero, soy ingeniero industrial, estudié en Bilbao y bueno, pues nada más terminar la carrera, pues trabajé en ingeniería convencional, estuve expatriado, estuve por la zona de Asia durante bastante tiempo. En el año 2003 me interesé 4 años después de haber terminado la carrera por las energías renovables, estudié un máster en Zaragoza, que es un poco donde empecé a estudiar eficiencia energética en edificación e integración de energías renovables en edificios. Aún me fui un año más para Italia y es donde conocí por una parte el estándar Passive House, del que luego os hablaré, que seguramente ya habéis tenido referencia, y bioconstrucción. Colaboré en un par de construcciones de casas de paja y es un poco donde empezó un poco mi afición por la bioconstrucción. De vuelta en Zaragoza empecé a trabajar en la universidad y en CIRCE. Mi vínculo con la bioconstrucción a partir de ahí pues fue bueno, mi moza, a quien muchos ya conocéis, que es María Figols. Y bueno, de hecho empezamos en una colaboración por el edificio CIRCE, que se ha convertido también en una referencia a través de Petra de un edificio de oficinas, tiene en torno a 2.000 metros cuadrados y bueno, pues yo hacía la simulación energética y María trabajaba en el desarrollo del edificio. Fue también en aquella época en la que comenzamos a hacer una asociación, la PEP, la Plataforma de Edificación Passive House, y bueno, pues éramos 3 personas, comenzamos porque habíamos conocido el estándar en el extranjero y a partir de ahí, pues bueno, pues se juntó un grupo, principalmente venía gente desde Cataluña, País Vasco y bueno, pues en aquel entonces Zaragoza era un poco ahí el centro de gravedad y comenzamos a hacer las primeras reuniones ahí. A partir de ahí, pues he trabajado en proyectos de I+D y en docencia de la universidad y bueno, pues después de un año sabático por Sudamérica nos vinimos para aquí, para Iruña y ahora trabajo en el Centro Nacional de Energías Renovables, ¿no? en la sección de energética edificatoria. A ver, yo ya había preparado un popurrí, un poco de algunas presentaciones, entonces un poco depende de vuestro interés, lo oriento hacia un sitio o hacia otro. Hablaré principalmente de envolvente térmica porque entiendo que es un poco vuestro mayor interés, hablar de eficiencia energética desde la envolvente. Instalaciones, lo que queráis. A mí lo que me resulta más interesante de las instalaciones es que al cambiar el tipo de envolvente, cuando alcanzamos ya un edificio con una demanda muy baja, podemos darle la vuelta a las instalaciones, podemos hacer cosas diferentes y sobre todo podemos integrar más las energías renovables, ¿no? Es un poco la parte que a mí más me interesa y es un poco por donde ahora intento trabajar más. Las certificaciones energéticas yo creo que ya es una especie de tren que nos ha pasado por encima. Ya sabéis que ya se hacen muchas, se hacen mal y de cualquier forma. El programa tampoco ayuda demasiado. Pero bueno, yo esa parte en la que he trabajado bastante ahora me interesa bastante poco, la verdad. Más en las instalaciones y bueno, actualmente la verdad es que la industria es la que por encima de los edificios ofrece un potencial de ahorro energético mayor y si os parece podemos dedicar unos minutos al final a un tema que también es un poco controversia con la bioconstrucción, que sería las Smart Cities, o el Internet of Things, o bueno, se habla un poco de todo esto, ¿no? de cómo manejar las cosas, los propios edificios, que se hablen unos edificios a otros. Bueno, hay mucha tecnología
por supuesto hay intereses económicos, pero bueno, hay cosas interesantes también en todo el barrillo, ¿no? Bien, a partir de esta pequeña presentación, pues nos metemos un poco en harina. A ver, que me aclare yo un poco aquí con la pantalla. A ver, había preparado... Vale. 4 ideas. Siempre que empezamos a hablar de bioconstrucción, para mí una referencia es siempre este hombre, el señor Hundertwasser, creo que se dice así o algo parecido, que habla del edificio como la tercera piel del ser humano. Sabéis que tenemos nuestro propio, a ver si ahora va, nuestra propia piel, la ropa que elegimos para vestirnos, y siempre elegimos una ropa diferente si es invierno o verano. Bueno, ya sé que este concepto lo habéis visto como 40 veces, lo paso para adelante, ¿no? Y después la tercera piel, que es el edificio. Por lo tanto, le deberíamos pedir a esa tercera piel al menos lo mismo que hace la segunda, ¿no? Es decir, que saber adaptar, es la bioclimática, la envolvente, nuestra ropa, a las condiciones exteriores y a nuestro propio metabolismo, es decir, a la demanda que tenemos en un momento dado. Me gusta también esta imagen. Vamos a hablar de la envolvente como la piel, haciéndose parangón, esa comparación, y después los sistemas, ¿vale? Y donde yo como ingeniero me toca trabajar más es en la parte de los sistemas, ¿no? de los sistemas que metemos dentro para que todo funcione, ¿vale? La envolvente es la parte de fuera. La normativa no nos vamos a meter en ello, aunque si tenéis alguna pregunta también podemos ahondar un poco en lo que es el código técnico, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal. Ya sabéis que teníamos una normativa en el año 79, que esa normativa del año 79 pues se renovó. No voy a pasar por alto todas las directivas europeas que hemos tenido entre medio. Aquí tenemos directivas europeas, aunque todo el mundo habla del 2002 y después la del 2010 sobre eficiencia energética en edificios. En realidad la primera directiva SAFE fue del año 96, que aquí, bueno, a nivel estatal, únicamente en el País Vasco se hizo una suerte de PEF, me parece que se llamaba, un pequeño software para ahorro de energía en edificios o para etiquetado de la eficiencia energética de los edificios. A partir de entonces hasta el año 2006 no se tocó nada. En el año 2006 aparece el código técnico. Sabéis que en el año 2013 se rehizo, es un poco lo que tenéis en pantalla. Ese código técnico, eso sí, reforzando mucho la parte de ahorro de energía. Y el próximo año tenemos nuevo código técnico. Sabéis que tenemos los edificios de cero energía de cara al 2018, diciembre del 2018, para administraciones públicas, y a partir de 2020, en aplicación a partir de 1 de enero del 2021, para todos los edificios de nueva construcción. En cualquiera de los casos, sí me gustaría apuntar en este momento que yo creo que el desafío por lo menos de energía, habréis oído hablar mucho del impacto en cuanto a sostenibilidad de los edificios, porque consumen a nivel europeo un 40% de recursos y un 40% de las emisiones son causadas por los edificios. Bueno, yo más allá de lo que significa la nueva construcción, que es hacia donde van los edificios de energía casi cero, que me parece absolutamente compatible con la bioconstrucción, o con la manera en la que vosotros aprendéis a hacer los edificios, yo me preocuparía mucho de la rehabilitación energética de los edificios, del stock de edificios actual. Pensad que en España ahora mismo, a nivel estatal, hay 25 millones de viviendas, de viviendas, de las cuales, de las 25, 18 son viviendas reales. El resto son segundas viviendas, o bueno, turismo, o quién sabe lo que. 18 millones de viviendas. Si pensamos en los años dorados de la expansión, desde el año 2000 al 2010, la primera década, la década prodigiosa de la construcción, por mucho que pensemos que se construyera del stock que se realizó ahí, pues prácticamente, si hacemos una media, salían a 500.000 de viviendas al año, que es una burrada, con un pico de 800.000, 850.000 creo, pero bueno, pensemos en esos 500.000 durante 10 años son 5 millones. 5 millones de los 18 millones que tenemos actualmente. Es decir, que tenemos 13 por ahí para rehabilitar.
8 millones de viviendas tienen más de 50 años. Es decir, tenemos un stock inmobiliario desde el punto de vista energético que da pena y hay que pensar en cómo rehabilitarlo. Hay muchos programas de rehabilitación, pero esto no arranca. Ahora parece que el sector de la edificación está arrancando, pero en cuanto arranca, pues se centra otra vez en la nueva construcción, ¿no? Parece que las palabras bonitas de los últimos años de vamos a rehabilitar se han quedado un poco por el camino. Y yo creo que hay mucho potencial y además yo creo que también es un punto importante de integración de la bioconstrucción en la rehabilitación. Siempre se habla de la parte energética, de poner un SATE, de poner un sistema de aislamiento exterior. Bueno, yo quiero ver sistemas SATE sostenibles, sistemas SATE en bioconstrucción y sobre todo pensar que en cuanto a salud, yo creo que la afección, aparte de cosas ya intrínsecas a la construcción que son difíciles de solventar con una rehabilitación, hay mucho que mejorar desde el punto de vista de la bioconstrucción, desde el punto de vista de la salud en rehabilitación. Desde las instalaciones eléctricas hay que cambiarlas y que al cambiarlas se puede pensar en cómo contaminar menos en cuanto a campos electromagnéticos, eléctricos, electromagnéticos en la vivienda, dependiendo del trazado y dependiendo de una serie de cuestiones, bioswitch, seguramente cosas que ya estéis por ahí enredando, hasta los propios acabados interiores. Es decir, que al final sobre el aire, la calidad del aire interior tiene mucha importancia cuál es el acabado interior y hay que pensar ya no tanto en construcciones nuevas como en soluciones de rehabilitación y bioconstrucción. ¿Por qué no? Yo creo que ese es un campo que tenéis por delante que me parece muy, muy interesante. Y esto va ligado a los sistemas, ¿vale? Luego ahondaré un poco en los sistemas que se centran más en la parte del Passive House, pero bueno, ya digo, yo Passive House para mí fue amor a primera vista, después con el Passive House Institute no he tenido tanto amor, se acabó el amor de tanto usarlo y tengo mis más y mis menos, pero me parece un concepto muy interesante. Vale, entonces si os parece pasamos un poco a lo que es la envolvente, a no ser de que tengáis algún interés en el tema de la normativa, pues lo dejamos aquí. Ya imagino que conocéis, además esto es público notorio, el H0, que fue digamos, la novedad del año 2013. Antes hablamos del H1, de la limitación de la demanda energética. El H2 eran las instalaciones térmicas. El H3, el RITE, ¿no? El Reglamento de Instalaciones Térmicas. El H3 encuentra iluminación, solar térmica y fotovoltaica, ¿no? H4 y H5 y H0, consumo. Es un concepto muy interesante, es la directiva europea en primera línea que nos habla de energía primaria. Sabéis que la energía primaria se calcula a partir de la demanda energética. A partir de la demanda energética sale de la envolvente, ¿no? Haces un balance energético, ahora vamos a ver un poco, vamos a entrar un poco en materia. A partir del nivel de aislamiento que tengas y el clima en el que estés, se puede calcular la cantidad de energía de calefacción y refrigeración que le va a hacer falta a tu edificio para conservar unas condiciones de confort en el interior. A partir de la demanda, con el rendimiento que tienen las instalaciones, puedes calcular el consumo, la energía final. La energía final es la energía que tienes en el contador, lo que al fin y al cabo es una predicción de lo que vas a tener que pagar pues al Repsol de turno o bueno, a Gas Natural o a la Endesa de turno o a otras cooperativas bastante más interesantes que funcionan con energía renovable 100%, ¿no? Bueno, eso es la energía final y a partir de la energía final se calcula la energía primaria en función del tipo de energía que estés utilizando. Y la energía primaria sería la energía, digamos, antes de haber sido tratada, ¿no? La energía en bruto, tal y como la encuentras en la naturaleza. No voy a dirigir mucho el discurso hacia la energía primaria porque esto da para una hora y más, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí. La energía primaria es a partir de ahora la medida de sostenibilidad de nuestras edificaciones. Sabéis que se ha hablado de emisiones durante mucho tiempo. Bueno, pues esos fueron los primeros discursos de la directiva y la transposición a nivel estatal ha sido un poco desastre, ¿no? Nos ha dado como palos de ciego. En Europa se ha apostado por la energía primaria y bueno, nosotros volvemos ahora al redil, a la energía primaria. Y ya como primicia, para los que seáis más viejos y hayáis oído hablar del KSUG, ¿no? En la normativa del 79, pues que sepáis que como primicia para el próximo año, en el cambio al nuevo código técnico, pues nos va a aparecer otro KSUG, una cosa parecida al KSUG. O sea que existe el revival, está de moda, lo viejo está de moda. Aquí dejo la parte de la normativa, si bien, como digo,
si tenéis alguna duda o queréis que ahondemos en el tema, pues en lo que yo pueda responder, os respondo. Ahora una pregunta. Estas unidades de aquí, bueno, son de un curso que organizamos en CENER, de rehabilitación energética, precisamente. Y bueno, pues yo hice la parte de envolvente y la parte de instalaciones. Entonces, simplemente, no os voy a dar toda la chapa, porque además ya he visto a través del guión que me ha dejado Joan que ya tenéis esa parte ya desarrollada, ¿no? Y os voy a hacer una pequeña preguntita a ver qué os parece, a ver si lo tenéis asentado este concepto. Ya sé que la transmitancia, diréis, bueno, joder, me va a hablar de la transmitancia, es decir, que todo el mundo sabe lo que es la transmitancia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si me acertáis a la pregunta, si os parece. La transmitancia térmica, ya sabéis que estamos hablando de vatios por metro cuadrado y Kelvin. Es prácticamente lo que se basa esto, y los puentes térmicos es en lo que se basa los cálculos que se hacen. Espera, estoy mirando aquí. Los cálculos que se hacen en el PHPP, en CEX, en Calener, en cualquier programa de transferencia térmica, ¿vale? Para el cálculo de la demanda energética, el balance energético en el edificio. ¿Cuáles son las unidades? Vatios por metro cuadrado y Kelvin, ¿no? Y estos vatios por metro cuadrado y Kelvin, sabéis que, bueno, si uno tiene un valor de 1, significa que si tiene 10 metros de pared y hay 20 grados, pongamos que hace 20 grados en interior, 0 grados en exterior, pues lo que haríamos sería multiplicar 20 por los 10 metros cuadrados por este 1, por este factor, y nos saldrían 200 vatios, ¿vale? Eso equivaldría, aunque ya está un poco desfasada la comparativa, a 2 bombillas incandescentes de 100 vatios, ¿no? Ya son ilegales, pero bueno, sabéis que ahora se venden como bombas de calor. Ha cambiado el concepto, pero bueno, se puede seguir consiguiendo las bombillas incandescentes. Bien, a partir de aquí, ¿cómo medís esta transmitancia? Pues esta transmitancia generalmente lo que hacéis es estimarla, ¿verdad? Lo que hacéis es hacer, y esta es la formulita, la inversa a la suma de las resistencias térmicas de las diferentes capas que componen un cerramiento, incluido la resistencia del aire interior y la resistencia del aire exterior. Vale, se acerca la pregunta. La resistencia del aire exterior e interior están tabuladas, con lo cual a partir de ahí yo os pregunto, bien, esto de aquí. Existe un chisme que se llama termofluxómetro. Yo no sé cómo hacéis vosotros la estimación de la transmitancia. La transmitancia se puede estimar, o sea, la podéis calcular con la formulita que veis ahí, haciendo una estimación de la conductividad de cada una de las capas, haciendo una estimación del espesor que se va a colocar y finalmente teniendo tabuladas la resistencia del aire interior y exterior. Bien, pues estos cacharritos, el que tenéis ahí en pantalla, lo que hace es hacer una estimación de la transmitancia térmica. Lo que está recogiendo en realidad, como veis ahí, es la temperatura exterior, la temperatura interior y la temperatura superficial interior. Ahora la pregunta es, para todos los que estáis viendo el chat, ¿cómo calcularíais la U que tiene el cerramiento? Os dejo unos minutos y lo pensamos. Tenemos el termofluxómetro, tenemos una temperatura exterior, vamos a suponer que hay 0 grados en el exterior, vamos a suponer que hay 20 grados en el interior, es decir, hay un salto térmico de 20 grados y tenemos una medida, o sea, lo único que estás midiendo realmente es la temperatura superficial interior, que esto de hecho lo podréis hacer vosotros con un termómetro o lo podéis hacer con una pistola de infrarrojos, ¿vale? Que son relativamente baratas, cuestan 20-30 euros y tienes una estimación de la temperatura superficial. Lo digo porque hay sistemas más o menos baratos que te pueden dar esta estimación de la transmitancia sin necesidad de tener sistemas muy sofisticados, ¿no? Entonces ahí lo dejo. Yo no sé si a través del chat o hablo al resto de los profesores. Creo que a quienes yo veo aquí son profesores. Sí, hay profesores. Joan, no sé si estás por ahí. De todas formas, la mayoría de los alumnos también lo ven a través de la plataforma y luego comparten sugerencias y dudas por el foro. Así que bueno, si no se anima nadie por el chat, puedes seguir adelante. Yo no sé, yo si tuviera que decir algo diría la diferencia de temperatura entre el ambiente y la de la pared, no sé si va por ahí o no. Sí.
jugar con esas temperaturas hasta saber cuánta energía se va a través de la pared, porque si hubiera transmitancia, es decir, si fuera perfectamente estanco estaría a 20 grados la pared interior, ¿no? No, aun estando totalmente estanco, si existe una fuga de calor a través de la pared, siempre la superficie de la pared va a estar un poquito más fría en esas condiciones de 20 grados interior y 0 grados exterior, siempre va a estar un poquito más fría. O sea, siempre en unas condiciones en las que las temperaturas son más o menos estables, siempre va a haber una especie de escalera natural de temperatura desde la parte exterior a la parte interior, ¿no? Y entonces vas a tener que alguna de las capas va a tener una temperatura diferente. La temperatura superficial exterior estará un poquito más alta que la temperatura exterior. Vale. Y la temperatura superficial interior siempre estará un poquito más baja que la temperatura interior del aire, ¿no? Pues yo he llegado hasta ahí. Vale, y entonces, pues bueno, quiero decir, tenemos una hora, con lo cual vamos a ir un poco más animado el tema. Os doy un poco las claves y si os parece después le echáis una pensada y hacéis el cálculo. Y cualquier cosa, por supuesto, me lo hacéis llegar, sin ningún compromiso. Bueno, se basa en una estimación, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la estimación? Bueno, pues creerme el tema la resistencia superficial del aire interior. Esto está tabulado, está en la normativa y ya te dicen que son 0,13 metros cuadrados por Kelvin partido de vatio, la temperatura, la resistencia térmica superficial interior, ¿vale? Entonces, si me creo este valor de 0,13, la historieta sería, bueno, hacer una estimación y pensad que el mismo calor atraviesa este aire, esta capita de aire que me separa un poquito térmicamente la temperatura interior de la resistencia de la cara interior que de la cara exterior. Por eso, si escribís el calor tal y como es, como la transmitancia multiplicada por, vamos a poner un metro cuadrado, ¿no?, de pared, por la diferencia, por el salto térmico interior-exterior, es equivalente a la U representada por la resistencia del aire interior multiplicada por el salto térmico entre la temperatura superficial del muro y la temperatura interior. Con todo esto, ¿qué quiere decir? Que si vosotros, dos cosas, ¿vale? Que si vosotros sois capaces de medir la temperatura superficial interior, y esto, repito, es fácil, y tenéis la temperatura, exactamente la temperatura exterior-interior, podríais deducir, en este caso, que la transmitancia del muro es 0,56 vatios por metro cuadrado Kelvin. Lo digo como idea, ¿vale? De, bueno, pues una forma barata de poder inducir la transmitancia más o menos real de un muro. Eso por una parte, y por otra, y me parece casi más interesante, es que el aislamiento del muro no solamente redunda en evitar la fuga de calor a través del muro, sino que lo que te hace es proporcionar una temperatura interior, superficial interior, más alta. ¿De acuerdo? O sea, es decir, si el U, en vez de ser 0,56, fuera de 1,2, pues seguramente la temperatura superficial aquí serían 16 grados. Si son 16 grados, pues daros cuenta que la temperatura real que yo percibo en el interior, confort, no sé si habéis visto esta parte de confort, ¿no? La temperatura operativa sería una media de la temperatura del aire y la temperatura superficial de las paredes. Entonces, por mucho que yo eleve la temperatura, siempre si yo me encuentro con un vidrio frío o con una pared fría, pues voy a tener una sensación de frío. Entonces es una forma, pues no solamente de aislar térmicamente, de evitar físicamente una fuga de calor, sino que redunda en una mejora del confort interior, ¿no?, del edificio. Una duda, Sergio, respecto... Bueno, pues sí. Respecto a esto que estabas comentando, midiendo la temperatura superficial interior, teniendo en cuenta la temperatura exterior, etcétera, a la hora de calcular esta U, ¿sería del todo cierto si fuera en un régimen estacionario? Es decir, si la temperatura no variara, ¿no? Porque claro, estás midiendo en ese cierto tiempo cuál es la U, pero la temperatura seguiría fluyendo, ¿no? Seguiría variando. Vale, claro. Estamos hablando con Joan que controla esto muy bien. Y efectivamente, es la primera de las lecciones en transferencia de calor. Y es uno de los grandes olvidados.
no lo he dicho porque tampoco me quiero enrollar, pero este chisme que venden en texto, en realidad no vale un pimiento si haces las auditorías a mitad de día y con sol generalmente. Efectivamente es así, es decir, que esa estimación habría que hacerla a primera hora de la mañana, que es cuando más se parece las condiciones del edificio, que nunca serán estacionarias, cuando más se parece a un estado estacionario, es decir, cuando varía menos la temperatura, hay menos onda de temperatura interior y exterior. Y es que en realidad lo que ocurre en un muro lo podríamos imaginar como una especie, como una cuerda donde tenemos dos niveles, uno la temperatura exterior y otro la temperatura interior, ¿no? Entonces, si fuera todo homogéneo en el muro, pues prácticamente sería una línea recta. Yo sujeto un extremo, cojo el otro y prácticamente eso sería la distribución de temperaturas. Pero dentro tengo capas, entonces la cuerda, pues, dependiendo de la conductividad, las rampas van a ser diferentes, entonces van a ser una especie de escalones. Y luego lo que es más importante es que depende mucho de las condiciones de la temperatura, de la resistencia del aire, interior y exterior. Es decir, que esa cuerda nunca va a estar quieta, sino que vamos a tener unas fluctuaciones tanto en el interior como en el exterior, sobre todo en el exterior si nos pega el sol. Entonces tenemos ahí, bueno, pues una onda, ¿vale?, de muro de temperatura que va hacia arriba y hacia abajo. Entonces, esta consideración que acabo de hacer solamente vale en condiciones estacionarias y sería más cierto, pues eso, alrededor de las 6, las 7 de la mañana, una cosa así, a las 7 de la mañana, donde ya tengo una temperatura más o menos estable en el interior, aunque sea un poquito más baja, y las condiciones del exterior, pues antes de que pegue el sol, también están más o menos estables. Luego, a partir de entonces, ya empieza a salir el sol, empieza a subir la temperatura y efectivamente el cálculo sería bastante más desbaratado. El cálculo de la U es siempre complicado y un cálculo real solamente nosotros generalmente para I+D solemos acudir a un laboratorio que hay en Vitoria del gobierno vasco junto con la UPV, que tienen un laboratorio para medidas de transmitancia en diferentes condiciones. Y entonces tienes una máquina donde ya tienes, donde tú les das una probeta de un material y entonces ya te pueden estimar en condiciones estacionarias. Aquello sí que es perfectamente estacionario. Y luego para el dinámico tienen unas casetas en el exterior y se basa en calcular con estos termoflusómetros, pero claro, tienes que estar calculando esta onda de la que hemos hablado pues durante bastante tiempo. Bueno, por lo menos tienes que estar un día o 2 días para tener un registro representativo para poder hacer una estimación real del comportamiento de la U. Luego aquí siempre está, imagino, Joan, que por eso además imagino que tendrás más experiencia por el tema de la inercia térmica, ¿no? Que siempre sí, claro, es un tema recurrente, que parte de la bioconstrucción lo reclama mucho, ¿no? Aquí hay una alumna, quería esperar un poco a la rueda de preguntas, pero ya que has sacado el tema, ya te la pregunto. Vale, sí, ¿no? sí. Porque sí, lo hacemos más dinámico así, sí, dime. ¿En la certificación energética se incluye ya o se sigue sin incluir preguntas salud la inercia térmica o simplemente se tienen en cuenta parámetros como la transmitancia? A ver, Kahlener tiene en cuenta la inercia térmica. La tiene en cuenta mal, pero la tiene en cuenta. Me explico. Precisamente uno de los temas recurrentes y por los cuales hicimos una... Es que, esto es abrir la caja de Pandora, porque hay muchos temas asociados. Primero, la inercia térmica, yo tengo mi impresión y bueno, ya a lo largo de la hora ya os iré dando algunas claves de lo que pienso. Y yo creo que la inercia térmica está muy olvidada en las normativas en general y en el sector de la bioconstrucción está sobrevalorada. Entonces yo creo que ni tanto ni tan calvo. Yo me quedaría en una mitad, porque yo creo que la inercia térmica a veces ayuda y muchas veces perjudica. Y esto sí que tengo ejemplos concretos. Al margen de que un muro muy másico, por mucho que esta distribución de temperaturas, esta onda que sube y que baja de la que estamos hablando, pues si os dais cuenta, la inercia térmica de todo el muro no funciona, o sea, solamente va a funcionar una parte. ¿Vale? A esta onda que sube y que baja en un rango interior y exterior durante todo el día, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tiene un margen de penetración, esa onda de temperatura, en el interior del muro. Entonces, bueno, por muy másico que sea un muro, siempre va a funcionar los primeros centímetros de la cara interior. Es lo que va a funcionar como inercia térmica.
Bien, a partir de aquí, salto de tema. ¿La inercia térmica se tiene en cuenta ahora mismo en Kallener, en LEADER y en Kallener? Sí, de hecho, la Escuela de Sevilla, que fue la que ganó bueno, lo primero fue una contratación directa, creo en el año 2006, y después el concurso en el año 2009 para la realización del sistema simplificado. Y la que nos ha impuesto un poco el sistema de medir, que es LEADER, que yo le tengo mucho cariño a LEADER y a Kallener porque me ha dado de comer durante bastante tiempo, ¿no? Con cursos de docencia y tal, pero bueno, es un poco el síndrome de Estocolmo, ¿eh? Como herramienta, pues ya sabéis que ha sido bastante complicada, que precisamente uno de los puntos a favor era la inercia térmica, tenía en cuenta la inercia térmica, ¿vale? Porque se consideraba que en el sur del estado los climas hacían necesario que se tuviera en cuenta la refrigeración de mejor manera que lo hacen los sistemas estacionarios, de HPP, BASE, que es el del Passive House, y otros sistemas que por entonces, Meteo, yo estaba trabajando entonces en Zaragoza con un profesor Turiégano y estábamos ahí con un sistema que se llamaba Meteo, que era también estacionario, y donde la inercia térmica era complicada. Si vas con medias mensuales, con los grados día, la inercia térmica es difícil de parametrizar y de observar. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nos vamos a sistemas dinámicos, es decir, con un balance energético hora a hora, que eso lo hace LEADER, dices, bueno, puedo calcular mucho mejor la parte de refrigeración, totalmente cierto, y puedo tener en cuenta la inercia. Eso ya no es tan cierto, ¿vale? Y me explico. Solamente puedes tener en cuenta la inercia del muro. Y algo tan peregrino como la zonificación que hagas, si haces muchas zonas, él va a considerar que tiene muchas paredes intermedias. Y en realidad eso es lo que aumenta la inercia térmica. Y si vais al resultado de meter mucha inercia térmica en un cálculo dinámico, seguramente hay una mejora de la confortabilidad. Generalmente hay una mejora de la confortabilidad. Ahorro energético es mucho decir, ¿vale? O sea, yo con simulaciones hechas, solo en condiciones muy favorables llegas a ahorrar cantidades mínimamente significativas, ¿vale? Pero decir que con inercia térmica vas a ahorrar en estos términos más de un 5, vamos a poner a un 10 como mucho, 10%, ya me parece muy temerario. Y bueno, que me diga lo contrario, bien que lo demuestre. O sea, quiero decir que no hay, no me niego a que la inercia térmica sea favorable, todo lo contrario, a mí me parece favorable. Parece favorable, pero primero hay que tener en cuenta cuándo, cómo y de qué manera, ¿vale? La primera es qué uso tiene el edificio. Lo digo porque estoy hablando, bueno, no voy a nombrar el edificio con concreto, pero ese lo he utilizado o sea, he sido usuario de ese edificio con una alta inercia térmica, y una sala de reuniones con alta inercia térmica, por ejemplo, es un desastre. Una segunda residencia con alta inercia térmica es un desastre. Rehabilitaciones que se hacen intentando albergar siempre el máximo de inercia térmica, hombre, lo primero es, va a tener uso continuado, porque solo si tiene uso continuado tiene sentido la inercia térmica, ¿vale? Eso es lo primero. Y el motivo es obvio, si es una sala de reuniones, tú y yo nos vamos a juntar dentro de media hora en esa sala, si hay un sistema de acondicionamiento de esa sala, o sea, mejor que se quede parado y que solamente en el momento en el que nos vayamos a reunir, ¿no?, acondicione la sala. Si tú le das mucha inercia térmica, lo que haces es retrasar la entrada en funcionamiento, tendrás que tener en cuenta esa inercia térmica, en regulación es bastante complicado, se complica todo. Y por otra parte, en cuanto a ahorros, pensad en que la inercia térmica lo único que hace es estabilizar la temperatura entre el máximo diario y el mínimo diario. A partir de ahí, ¿no? Podemos hablar. Entonces, si yo estoy en verano y estoy en un clima suave, vamos a llamarle suave, que está entre los 20 grados y los 30, por ejemplo, ¿no? Tengo mínimas diarias entre los 20 grados. Esto en Zaragoza ocurre durante una buena temporada del verano, ¿no?, que tienes máximas de 30, 30 y algo, y tienes mínimas de 18, 20. ¿Cuál es la media de las dos? 25. Bien, pues entonces la inercia térmica te puede ayudar. Puede ser una estrategia que, junto con otras estrategias como evitar la radiación, refrescamientos evaporativos, bueno, ahí ya se ha visto un manual en bioclimática sobre sistemas para intentar mejorar la temperatura, pero que generalmente son suaves, ¿no? Te permite jugar 1 o 2 grados. Cuando la inercia térmica, o mejor dicho, cuando las temperaturas exteriores te permiten estar en una media confortable, bien. Si estoy entre 40 y 25,
la media queda bastante fuera de la zona de confort, ¿vale? Eso para verano. Primera reflexión. Y en invierno, pensad que si estás entre los 0, mínimas de 0, como estos días, y máximas de 10, ¿cuál es la media? 5 grados. ¿La inercia térmica me ayuda a ahorrar? Directamente no, ¿vale? La inercia térmica, si tenemos ganancias solares y la parte, que estoy hablando ya de un invernadero, de un sistema que es capaz de acumular la radiación solar, que de otra forma redundaría en un sobrecalentamiento, lo que hace es amortiguar la temperatura interior y guardar ese calor para después. Bueno, pues todas esas cuentas las hacemos con cuidado, porque generalmente tendemos a ser demasiado optimistas a nivel proyectual. Y bueno, la bioclimática está llena de cosas, la historia de la bioclimática está llena de sistemas que se han publicitado, que se ha hablado mucho de ellos y que en buena parte de esas ocasiones no ha funcionado. No ha funcionado realmente. Entonces, la inercia térmica yo creo que es para pensarla bien y calcularla mejor, porque no siempre da lo que nosotros esperamos de ella. Sacándole un poco más de punta al tema de la inercia, Sergio, Urchi pregunta ¿qué relevancia crees que tienen la inercia térmica de algunos materiales aislantes que algunos suministradores de productos ensalzan, como por ejemplo algunos productores o suministradores de corcho, al diferenciar la inercia térmica que tiene el corcho natural con por ejemplo el poliestireno expandido? ¿Qué importancia real crees que tiene esto? Sí, tienes razón, Urchi, porque suele ser un argumento, ¿verdad? Y además, bueno, en bioconstrucción, en módulos de bioconstrucción yo lo he visto como uno de los argumentos muy a favor, ¿no? Bueno, lo que hace retrasar es un extra aislamiento, diríamos. Si tú eres aislante a igual transmitancia térmica, si tú tienes un CSUP, es decir, un coeficiente que te permite, digamos, retrasar más el paso de esa onda de calor, ¿vale? Entonces sí que tienes un efecto, sobre todo para cubiertas, se suele decir, ¿no? Para cubiertas que te retrasa la onda de calor. Entonces puede ser positivo. No me atrevería a cuantificar ahora mismo y a dar un valor y no lo sé. Eso con simulaciones dinámicas se puede hacer una estimación. Pero tendrías que tener en cuenta eso, el espesor, si es realmente significativo, ¿vale? Y la cantidad de calor que eres capaz de amortiguar. Repito, esto en cubierta tiene más sentido. Tú imagínate una cubierta donde tienes dos materiales y a igual transmitancia, en principio el paso de calor es equivalente, pero lo que va a ocurrir es que si tienes un material que es aislante, que tiene la misma transmitancia, pero es capaz de acumular más el calor, pues lo que hace es estabilizar y toda esa radiación que le está pegando durante el día, diríamos, pasa o te llega, si es que te llega, ¿no? Porque hay veces que esa onda ni siquiera, dependiendo del espesor que tengas, llega a alcanzar la parte interior. Pero en condiciones ideales, tener más capacidad de almacenamiento de calor en esa capa de aislamiento mejora. O sea, yo creo que el efecto es positivo a nivel ideal, a nivel conceptual. Esto es el copón de la baraja y merece la pena gastar más dinero para eso. Pues bueno, yo no me atrevería a dar un valor así a grandes rasgos, tampoco concretando ahora materiales, pero bueno, podría ser un ejercicio perfectamente de cálculo bonito, con un software que te permita, y software libre, que te permita hacer esas simulaciones dinámicas y hacer un ejercicio más o menos sencillo de poner una caseta y poner, pues eso, dos materiales con una comparativa ya concreta como planteaba Urchi, ¿no? Pues seguramente con, imagino, no sé si celulosa estabais planteando y corcho, pero bueno. Sí, hay varios, ¿no? El corcho, hay una tabla de diferentes densidades de estos materiales aislantes, donde, por ejemplo, el corcho natural o el foam glass o incluso la paja tiene algún tipo de... No, tiene más densidad y al final, en parte, es directamente proporcional a esa inercia, ¿no? Sí. Y comparándolo con otros, por ejemplo, el XPS, ¿no? Que son más ligeros. Entonces... Sí, vale. El CSUP, de hecho, el valor del CSUP prácticamente es equivalente en casi todos los materiales de construcción, no hay mucha diferencia, varía entre 800 a 1000 julios por kilogramo y grado centígrado, y lo que varía es la densidad, ¿vale? Que es efectivamente lo que te marca la mayor capacidad de almacenamiento, y generalmente los materiales en bioconstrucción son más densos que
los sintéticos. Y ahí hay una mejora, hay una mejora. Pero bueno, tampoco me atrevería a decirte si es un 5%, un 10%, bueno, respecto de qué, no sé, el discurso es un poco más complicado, pero vamos, por lo menos a nivel teórico les doy la razón, sí, es mejor. Muy bien, volviendo al tema que comentabas al principio del Passive House, Alejandro pregunta, ¿qué es exactamente lo que no te gusta del Passive House o lo que te dejó de gustar? Vale, buena pregunta. Yo, si os parece, y para responder, no me escapó la pregunta, pero si os parece, se nos va comiendo el tiempo, vamos directamente a la parte del Passive House. Y aquí en Fundamentos del Passive House hablamos un poquito de los conceptos principales de lo que es el Passive House. Y entonces os hablo un poco de cuál es el concepto, la parte que me gusta, y luego os hablaré de la que no me gusta tanto, ¿no? Que en general tiene que ver con mentalidades estrictas, poco flexibles y pocas ayudas a las asociaciones satélite, que hay que decir que es más una cuestión de forma que de fondo. Y luego entramos, si os parece, ya en harina en uno de los temas, digamos, polémicos entre lo que es la bioconstrucción y el Passive House. Bien, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta de la parte del Passive House? Bueno, esto es de una charleta que dimos en Pamplona, en Iruña, hacía un tiempillo. Este es el anterior presidente de la plataforma, Amarante Barambio, que también ahora está en Alemania, ¿vale? Pero estuvo muy involucrado también en cursos de bioconstrucción. Y bueno, ¿qué es lo que me gusta? Que está aprobado. Fijaros, aquella casa, ya ni me acuerdo las fechas, pero vamos, creo que fue en el año 90 y algo, ¿no? 93, creo, cuando construyeron la primera casa con este estándar, ¿no?, de Passive House. Entonces los alemanes en general no son demasiado buenos, bueno, también son buenos ahí, ¿verdad? Son casi todo, por desgracia, pero no tanto en la invención como en la estandarización, en la capacidad de repetir las cosas y estandarizarlas, ¿no? Aquí tenemos a muchos iluminados, algunos de verdad, otros no tanto, pero somos incapaces de estandarizar y hacer las cosas bien. Esta gente se planteó algo que, bueno, que había surgido además en América de forma contemporánea, seguramente que en España ya había habido también iniciativas similares o parecidas un poco del superaislamiento, ¿no?, de qué es lo que ocurre cuando una casa la superaíslas y vas a soluciones constructivas envolvente que evitan las pérdidas energéticas. Lo que ocurre es que en España en Alemania empezaron en aquella época, ¿vale? Y bueno, en el momento en el que nosotros hicimos la charleta en 2012 ya cumplían sus 15 años, creo. No, más. Estamos hablando de 20, 25 años, no sé, la verdad es que estoy un poco perdido con las fechas, no me las he preparado. Pero bueno, la cuestión es que empezando aquí en el año 93, creo, o algo así, la primera casa, pronto montaron una asociación, empezaron a ver que aquello funcionaba, lo comprobaron, fijaros lo que significaba el consumo energético en la época en Alemania, 270 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Esta es la primera pregunta que os lanzo. En calefacción, refrigeración, eficiencia energética, en certificación energética siempre se habla de kilovatios hora por metro cuadrado año. Vamos a poner ahora un poco una escala para que no nos perdamos. Pero lo primero que deberíais pensar es si un kilovatio hora es mucho o es poco. Seguramente que quienes seáis más de campo y habéis tocado más material, pues sabéis más de lo que habláis. Quienes seáis más teóricos, seguramente menos. Y tenéis que pensar en un kilovatio hora, ¿qué coño es eso? O sea, quiero decir, que ¿cómo se mide un kilovatio hora? ¿Sabéis que es un contador? ¿Sabéis que os facturan? ¿Que os ponen un precio a kilovatio hora? Hoy, por cierto, hoy mismo me parece que era el kilovatio hora más caro del año, ¿verdad? Pero bueno, eso es gracias a nuestras eléctricas, es otro tema. Vamos a pensar en un kilovatio hora como energía, como calor. Bueno, pues después de darle muchas vueltas os diría, para mí, por lo menos la forma de intuitivamente pensarlo mejor es si cogéis un litro de gasolina, de gasoil, si lo quemáis, seríais capaces de extraer, si extraéis el 100% del calor contenido en ese gasoil, seríais capaces de tener en torno a 10 a 11 kilovatios hora por cada litro de ese combustible. Por lo tanto, cuando habláis de kilovatios hora, en edificios generalmente siempre se hace la unidad de kilovatios hora, ¿vale? La podéis pasar a litros de gasolina dividiendo entre 10, haciendo un parangón.
Y después va siempre por metro cuadrado y por año, ¿vale? Por metro cuadrado útil de vuestra vivienda y por año. En Alemania está en torno a 270, está un poco exagerado seguramente, pero bueno, 250, 270 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Navarra, País Vasco, aquí la zona del norte, pues estaremos en 100 a 150 para edificios antiguos, anteriores a la normativa del 79. Si hablamos ya de edificios a partir del año 2006, ya con 4, 5, 6 centímetros de aislamiento en paredes, puentes térmicos a medio, pues ya estamos hablando de unos 40, 60 kilovatios hora. Pensar, esto ya son 4 o 6 litros para pasar el invierno, ¿vale? Por cada metro cuadrado de vivienda, pues esos 4 a 6 litros de gasolina. Hablamos de un edificio bioclimático a partir de 30 litros por cada metro cuadrado y año. Algún estándar, unos 30. Y el planteamiento de este señor, de Wolfgang Feist, que fue un poco el líder espiritual del Passivhaus House Institute y toda la historieta, pues aquí estamos hablando de los 15 kilovatios hora, que seguramente que os suena a todos, ¿no? Estos 15 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Bien. Y aquí es la parte que me gusta del invento, y es que generalmente siempre ha trascendido esto de los 15 kilovatios hora. O sea, si tú haces una simulación con un programa que es muy sencillito, es una hoja Excel, no tiene ningún misterio, pues resulta que si tienes menos de 15 kilovatios hora por metro cuadrado y año, eres una casa pasiva, ¿verdad? Y por encima no. Bueno, esta es un poco una definición un poco genérica. A mí me gusta la definición que hizo este hombre, que aparte, bueno, es un poco feo el hombre, pero tiene un truquillo detrás, que es lo que me parece interesante, o por lo menos el concepto que me parece interesante. Dice, es un método de diseño del edificio de manera que tenga tan poca necesidad de energía que no necesita un sistema propio de calefacción y refrigeración. Aquí es donde radica el tema y ahora lo cuantificamos. De este modo, el resto de energía necesario se puede aportar mediante el sistema de renovación mecánica de aire higiénico. Esa es la clave de un Passivhaus, así nació. Luego la realidad... Ahora voy un poco a lo que no me gusta tanto, ¿no? Lo que me gusta es esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, espera, voy a evitar el vídeo, perdonad. Aquí. Vale. En el balance energético que nosotros hacemos del edificio, generalmente lo que haces es cuantificar las pérdidas a través de cerramientos, las pérdidas a través de ventilación y luego cuantifica las ganancias solares y las ganancias internas. ¿Vale? Entonces, para hacer las pérdidas a través, o sea, lo que haces en Passivhaus es, por una parte, decir, bueno, vamos a atacar primero las pérdidas por transmisión. Nos ponemos un gran abrigo. Un gran abrigo obliga a hacer un diseño más compacto, mejor aislado y evitando al límite los puentes térmicos, o sea, evitando los puentes térmicos, ¿vale? De una forma muy, muy fuerte. Luego están las pérdidas por ventilación, y aquí es donde entramos en la parte que a veces, ¿vale? No sé si no es incongruente, pero bueno, suele causar un poco cierta controversia con la parte de bioconstrucción, que es la colocación de un sistema de ventilación mecánica. Este sistema de ventilación mecánica no es obligatorio en Passivhaus, pero generalmente, por lo menos en climas medianamente fríos, pues si no instalas este sistema de recuperación de calor en el aire de ventilación, no llegas al estándar, ¿de acuerdo? Entonces, las dos recetas mágicas son aislar mucho, buenos ventanales, quitar puentes térmicos y poner un sistema de ventilación con este sistema de recuperación. Para que este sistema de recuperación funcione, y aquí es donde está la tercera clave, hace falta que no haya infiltraciones. Es decir, si tú pones un cubo lleno de agujeros, por mucho que suples aire por un lado y lo quieres sacar por otro, se te va a ir por los agujeros. Eso es así, ¿no? Lo mismo con el agua. Entonces, para que funcione bien, para que el rendimiento sea realmente bueno, el de un recuperador, lo que tienes que hacer es evitar las infiltraciones al máximo por la envolvente. Por lo tanto, aquí está el tercer requerimiento, que es este de limitar las infiltraciones, asegurarte que las terminaciones, los encuentros son suficientes como para que no haya, sea suficientemente estanca la envolvente. Por lo tanto, esta es la consecuencia, esto es el estándar, 15 kilovatios hora por metro cuadrado año en calefacción, 15 en refrigeración y estos 120
de energía primaria, ¿vale? Luego si queréis hablamos de esta cifra, pero bueno, de momento la dejamos ahí. Y la clave más importante es este test de presurización de hermeticidad del edificio de aire. Es decir, dar 0,6 renovaciones cuando hacen la prueba la blower door. Imagino que todos lo conocéis, que no me lo preguntáis ahora mismo, pero vamos, es muy bueno, lo podéis poner por internet y ahora mismo podéis ver la explicación por otro lado en cualquier página. Es un sistema, un test, que lo que haces es quitar la puerta, hablando en plata, poner un marco de aluminio y con una lona y con un ventilador, pues soplar aire para adentro o para afuera, ¿vale? Generalmente llega hasta 100 pascales y hace una media de 50 pascales. Es decir, a una diferencia de presión interior-exterior de esto, de 50 pascales, que no es una gran presión, no te quita las lentillas, es simplemente, pues, no sé, o sea, es equivalente, no me acuerdo de los metros por segundo de un viento, pero vamos, quiero decir, no lo sientes ni cuando estás dentro ni cuando estás fuera, cuando se hace esa prueba, pues equivalente a esas 0,6 renovaciones. Para conseguir esto es complicado, ¿vale? Para conseguir esto es complicado. Si vais a un edificio relativamente nuevo, el ensanche de vuestra ciudad, si hacéis una media, seguramente que estaremos entre 3 a 5 renovaciones hora, si hacéis esta prueba. Curiosamente, si estáis, bueno, en edificios viejos puede llegar hasta 10, 7, 8, 9, 10, dependiendo del tipo de edificio, 10 renovaciones. Por encima de 5 renovaciones hora, ¿vale? Y esta es un poco, me salgo un poco del estándar y os digo cuál es la realidad un poco del sector. Por encima de 5 renovaciones hora, seguramente que puede haber quejas del vecino. Significa que hay corrientes de aire y que eso puede redundar en una falta de confortabilidad. Por debajo, curiosamente, de 2 renovaciones hora, 2, 2,5, puede haber problemas, ¿vale? Y lo digo por lo siguiente, porque en los nuevos edificios se están haciendo cada vez más estancos sin este sistema de ventilación continua y puede haber problemas de MOS. Es decir, un edificio que sea muy estanco no significa que sea bueno, si no tiene un sistema de recuperación. Con lo cual, la estanquidad y un sistema de ventilación continuo son 2 bolas del mismo punto. O sea, es la misma medida. Y si las separas van mal, ¿vale? Es el clásico problema de una renovación de un edificio, cuando se rehabilita y lo que se hace es cambiar ventanas y hacerlas más estancas, sin haber aislado el resto del muro o el puente térmico de la ventana con el muro, pues ¿qué es lo que suele ocurrir? Y esto lo digo también por experiencia en casa de mis aitas, pues condensaciones. Perdón, MOS, ¿vale? Es muy posible. Por lo tanto, cuidado con esto, ¿no? Es decir, que aquí lo que está claro es que el estándar de Passivhaus House está bien estudiado. ¿Vale? Se puede estar a favor o en contra, pero está muy estandarizado. Y ahora os digo la parte que más me gusta de la parte del estándar, del Passivhaus House. Le quito esta parte que no... Esta es la parte de los programas. Esto. Que está en catalán, por cierto. Esto lo hizo Amalante. La realidad del Passivhaus House no está tanto en esos 15 kilovatios hora de los que hablaba, sino en la demanda de potencia de calefacción. ¿A dónde voy? En edificios convencionales, antiguos, sobre todo si vais a un calefactor de los antiguos, pues hacía así, se mojaba el dedo y decía, a ver qué te voy a poner, miraba un poco en el almacén y decía, bueno, a 100 vatios el metro cuadrado, pues te pongo lo que tengo aquí, ¿no? X kilovatios para tu casa. Cuando te vas a bajo consumo, en el momento en el que se empezó a aislar más, pues cuando aíslas más llegas a un punto, a un nivel en el que ya llegas a unos 25 a 35 vatios por metro cuadrado. Cuando llegas a una casa pasiva, es decir, cuando ya tienes muy buen aislamiento, has evitado los puentes térmicos y seguramente necesites poner un sistema de recuperación de calor, en ese momento llegas a los 10 vatios por metro cuadrado. Y fijaros este dibujito, lo que te dice aquí, ¿no? Es decir, si tienes 10 vatios por metro cuadrado, me permite con el caudal de ventilación prácticamente asegurar la confortabilidad. ¿Vale? Esta es la teoría de la casa pasiva y a mí esta idea me pareció cojonuda, ¿no? Es decir, vamos a tirar por la ventana los radiadores, el sistema de calefacción habitual, algo que solíamos decir, esto de que con 7 velas puedes calentar el salón de tu casa. ¿Vale? Esto lo dije en la conferencia que se hizo en Vitoria y luego mi cuadrilla me llamaba el 7 velas, pero bueno, tiene su peligro. A partir de aquí, el otro concepto importante es que
tú lo que haces es ir reduciendo, conforme vas reduciendo la demanda energética, hay un punto que es este de los 15 kilovatios hora, que en realidad está basado en estos 10 vatios por cada metro cuadrado, de tal manera que decir, bueno, aquí le podemos dar una vuelta al sistema, ya no hace falta que sean radiadores convencionales. Vamos reduciendo el tamaño del radiador y ya no me hace falta un sistema de distribución por agua convencional, sino que puedo ahorrar y poner otros sistemas de calefacción por aire. Lo que ocurre es que la calefacción por aire no a todo el mundo le gusta y, bueno, pues ahí está un poco ahí la parte de controversia con la bioconstrucción y con la realidad de las casas pasivas. Aquí es donde la parte que no me gusta tanto. Si bien esta es la teoría, ¿no?, que una casa pasiva se puede calefactar únicamente con el sistema de ventilación, nadie lo hace, o casi nadie lo hace. Muy pocas viviendas, ¿vale? Yo he visto certificadas que se basen o que se fíen únicamente de esta medida de calefacción por aire, ¿vale? Generalmente tienes un apoyo, por lo cual esto es cierto solo a medias, ¿vale? Generalmente siempre tienes un sistema de apoyo. Pero lo que me sigue gustando es que, aunque te haga falta un sistema de apoyo, al ser poca energía, te permite integrar más sistemas de energía renovable. O sea, te permite ir a sistemas de solar térmica, solar fotovoltaica principalmente, también eólica, pero bueno, lo de la eólica mejor en la montaña y alejado de las viviendas. Pero bueno, quiero decir que esta es la parte que me gusta. A partir de aquí, ¿qué parte no me gusta tanto?, ¿no?, que era un poco la pregunta de la que habíamos partido. Pues no me gusta tanto el hecho de la certificación, pero la cosa siempre se pone fea con las certificaciones. Cuando hay certificaciones y personas certificadas para la docencia, generalmente empiezan a salir cosas feas, ¿no?, bueno, pues de dineros, sin más, ¿eh? Alguien tiene que estar certificado, tienes que ir con la venia de X, Y o Z para poder ser un avalado por parte de la institución Z, y a partir de ahí eso yo puedo dar cursos, con lo cual pues hay intereses económicos. Primero en poner la marca, segundo en hacer las certificaciones, que no es una cosa desbaratada. Quiere decir que si estamos en autoconstrucción, estamos en la parte más de bioconstrucción, parte de autoconstrucción, yo creo que tiene muy poco sentido la certificación. Si, por ejemplo, y pongo el caso de aquí, de Pamplona, la Subinsa, ¿no?, que está interesado en hacer, de transformar una serie de proyectos que tenía, transformarlos a Passive House, el hecho de que sean certificados, pues es una garantía, ¿vale? Cuando tú le pasas estas ideas a un constructor, pues como todos sabemos, pues habrá constructores de una manera y otros de otra, y entonces ese control externo y esa certificación obligan a que las cosas sean de verdad, ¿no? Y entonces esa es la parte que me sigue pareciendo interesante, ¿vale?, del estándar. Pero como digo, es una cuestión más burocrática, la que no me gusta, o de los movimientos que he podido observar, que realmente lo que es el estándar. ¿Qué partes del estándar del Passive House no molan con respecto a la bioconstrucción? Pues por una parte, una calefacción solo por aire, efectivamente, bueno, a mí también me parece que reseca mucho y no es muy adecuada. Habría que combinarla con humectadores, eso casi seguro. Si estás calentando por aire, pues seguramente seques demasiado el aire y te haga falta algún sistema que te asegure esa confortabilidad en la parte de la humedad relativa. Eso por una parte. Y la otra, que también es la típica, es la ionización del aire. Y bueno, aquí hay muchas opiniones y no todas fundamentadas, ¿vale? Algunas sí y otras no. La ionización del aire en general ocurre en sistemas de aire acondicionado, bueno, en sistemas de ventilación grandes, y donde hay grandes tiradas de plástico, de conductos plásticos, sobre todo si esos conductos plásticos son de PVC. Entonces, bueno, yo llevo tiempo dándole vueltas a algún proyecto para comprobar esto y tal, y bueno, pues no está resultando fácil porque tampoco encuentro la solución a la ionización, ¿no? Hay ionizadores que veréis en las ferias, pero resulta que, bueno, pues te devuelven los iones pero te dan ozono, entonces, pues no hay mucho quórum alrededor de este concepto. A mí me parece que con velocidades de aire bajas, sobre todo si tenemos sistemas de conducción metálico, con galvanizado, yo creo que la ionización es casi inexistente. Pero no lo sé,
O sea, quiero decir que tampoco tengo una prueba experimental de lo que acabo de decir. Tengo cosas que he leído y he leído a gente que exagera una cosa y otra gente que exagera otra. Yo no tengo una opinión muy fundamentada, pero bueno, generalmente mi movimiento mental, ¿no?, me ha hecho pendular ante gente muy alarmista, ¿no?, que desde el punto de vista del naturismo y tal, pues dice unas burradas tremendas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que realmente en velocidades de aire bajas, con conductos con una sección grande, claro, el problema es si quieres meter mucho aire en poco espacio y a grandes velocidades, bueno, pues ahí seguramente que tendrás más ionización. Yo creo que en regímenes de caudal de aire razonables yo creo que no hay tanta fricción. Pero bueno, repito, es una opinión y no tengo datos al respecto. Sé que hay estudios por ahí, no sé. Esto forma parte de un foro o de un debate más abierto. Pero yo realmente creo que sistemas centralizados también de ventilación, si estamos hablando de un edificio público a partir de los 5.000 metros cuadrados y si tienes un sistema centralizado de ventilación, ahí hay más probabilidades de que tengas problemas de ionización. Si tienes sistemas de recuperación de calor individuales, que es un poco, bueno, la apuesta que yo intento hacer, por lo menos cuando sale aquí algún proyecto incluso de multifamiliar, ¿no?, el hecho de instalar sistemas de recuperación cada uno por piso, ¿no?, individuales en vez de los colectivos. Porque así como en instalaciones yo creo que el ahorro es significativo, en tema de ventilación, joder, son siempre problemas, ¿no?, problemas bueno, hay mucha problemática, tampoco no voy a entrar por ahí, veo que Iván se tiene que ir, entonces, pues bueno, si os parece, seguimos para adelante. No sé si todo este rollo os está interesando demasiado. Entonces, bien, no sé si queréis que hable algo más de los sistemas del Passive House o... yo no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún compañero. De todas formas, bueno, yo quería agradecerte eso, Sergio, que arrojas un poco de luz sobre todos estos temas tan controvertidos. Y nada, a ver, a los compañeros que nos están oyendo por diferido o en directo, si alguien quiere preguntarle algo ahora, ya que hemos cumplido el tiempo, y si no, a través del foro podéis, cuando veáis el vídeo, preguntar cualquier cuestión y alguien del equipo docente se pondrá en contacto con Sergio o pues podéis poner contacto con él directamente y que os resuelva cualquier duda. Yo personalmente, a mí me ha gustado mucho tu intervención, Sergio, muy interesante. La verdad que estos conceptos un poco más técnicos y de un ámbito así un poco más, a veces un poco más ásperos, pero siempre necesarios, son de vez en cuando de agrado, ¿no? Que profesionalicen o tecnifiquen un poco la bioconstrucción, que hay veces que es muchas veces tildada de hipismo ilustrado, hay veces que es necesario, ¿no? Entonces, nada, agradecerte, Sergio, tu participación. Yo no sé si hay algún compañero que quiera preguntarle alguna cosa sobre el tema del Passive House. No, parece que no, ¿no? Estáis cao ya, ¿no? Ya, mal. Entonces, no sé, Sergio, si quieres enseñarnos algo más o damos la sesión por concluida. Sí, más, tampoco, no quiero, la verdad es que eso la verdad es que no he controlado muy bien el tiempo y bueno, sobre todo porque tenía, he hecho una especie de recapitulación de demasiado material que yo creo que no cabe en una hora, ¿no? Pero bueno, adelante. La idea es que... Sí, por nosotros no, o sea, adelante. Yo me despido simplemente con una idea, ¿no? O sea, quiero decir que esta es la parte, es decir, esta es una presentación con Jesús Soto, ¿vale? Que hice con Jesús Soto, que es un ingeniero de Alter Técnica, os recomiendo echarle un vistazo a su página web de Alter Técnica, creo que la tengo por aquí referenciado. Espera. Esta es Alter Técnica, la verdad es que es un ingeniero muy bueno y bueno, era una revisión un poco de los sistemas de climatización para el Passive House y simplemente enseñaros un poco la idea genérica de lo que es el Passive House y un poco la parte que a
bueno, que a mí me interesa. A mí también el tema del Passivhaus me ha pasado también como un tren, ¿no? Que pasa por encima, tú estás al principio y tal, y bueno, al final ya hay un momento en el que se empiezan a formar un montón de gente y eso es bueno, eso significa que ya se empiezan a hacer cosas, pero bueno, a mí por lo menos me lleva a intentar centrarme en otra cosa, en la parte de lo nuevo, ¿no? O sea, quiere decir que yo no soy un ejecutor, estoy siempre en la parte de I+D y bueno, esa parte que siempre me interesa es estar, bueno, pues un poco, pues que nunca, encima de la ola nunca estoy, ¿no? Pero que tampoco me pase por encima de la ola, entonces estoy un poco ahí buscando las cosas nuevas, ¿no? Y a mí la parte de envolvente yo creo que está bastante trabajada, aunque hay mucho que hacer en la parte de construcción convencional. A mí esta integración de la recuperación, ahora os enseño un diagrama y con esto termino de verdad. Lo que me gusta del asunto es que se puede integrar una envolvente, aquella piel con la que hemos empezado, ¿vale? Con un sistema diferente, ¿vale? Que te permite hacer cosas diferentes. Entonces, prácticamente, en una casa pasiva, fijaros, el gran vuelco que existe es que la calefacción empieza a bajar tanto, que si bien en una casa convencional, si cogéis una factura de gas y fuerais capaces de desagregar en una casa convencional la parte de calefacción de la parte de ACS, generalmente la calefacción se lleva un 70-60%, y el ACS como mucho un 30, un 40%. En el momento en el que empiezas a bajar tanto la demanda que la calefacción cae, ya te hace falta bastante más potencia para el ACS que para la calefacción. Es decir, puedes poner sistemas que demanden muy poquito calor. De hecho, llevándolo al extremo, hay resistencias eléctricas que hay quien pueda decir que exergéticamente, desde el punto de vista de la sostenibilidad, dices, bueno, eso es un desastre, ¿no? Coger electricidad y utilizarla para calentar es un desastre. Pues sí, o sea, estoy de acuerdo, pero cuando hace falta poquita, cuando la demanda de calefacción es tan poquita, empieza a tener sentido. Sobre todo si soy capaz de generar esa electricidad in situ, ¿no? En el propio edificio. Y esa es la parte que me gusta, ¿no? Que empiezan a surgir sistemas compactos que te dan el ACS, que te dan la calefacción, que todo eso se puede alimentar con energía renovable. Bueno, a mí esa es la parte que me emociona un poco más de esta temática. Y con esto me despido y es un poco un mensaje en la parte de la bioconstrucción, ¿no? Yo también, o sea, vengo de una pues de la sección hippie, ¿no? O sea, que decir que a mí me va a la onda y empecé con casas de paja. Al principio casas de paja muy hippies, con gente maravillosa, pero excesivamente hippies. Y con el tiempo, o sea, me ha dado, o por lo menos esa es mi reflexión y la reflexión que os lanzo. O sea, yo creo que este sector merece más que solamente quedarnos en la anécdota hippie. Es decir, que tenemos que profesionalizarlo, tenemos que alejarlo del San Benito, la paja puede ser muy profesional y puede trabajar muy bien. Todos estos conceptos de eficiencia energética, así como el ahorro de energía y la eficiencia energética sí que se han ido, diríamos, a las grandes masas, ha pasado de testimonio a tendencia, la bioconstrucción todavía no. Y estamos ahí. La bioconstrucción, que implica más cosas, implica salud y implica sostenibilidad de verdad en el sector de la construcción, para que deje de ser un testimonio y pase a ser tendencia, yo creo que le tenemos que dar un aire más sofisticado, no sé si más sofisticado, no es la palabra, pero vamos, le tenemos que dar una profesionalización al sector. Y bueno, es la parte que es el desafío por delante, yo creo, en la bioconstrucción. Y yo creo que la bioconstrucción, también hay un sector de la bioconstrucción que por un exceso de naturismo hace una especie de queja a todo lo que suene técnico, tecnológico. Y siendo que yo creo que sí que debemos ser críticos y estar con un ojo puesto en lo que significa la tecnología y los efectos negativos de la tecnología, no creo que debiéramos negarnos. Yo no me niego y yo creo que hago bien, ¿vale? Habrá quien diga lo contrario. Pero lo cortés no quita lo valiente y yo creo que el sector de la bioconstrucción tiene que dar un paso al frente y abordar los temas, que no sea negacionista, que no sea, bueno, la tecnología es un desastre. Bueno, yo no lo creo. Entonces, bueno, tenemos que coger lo que funciona y siempre habrá discusiones y siempre estaremos en duda de si el límite, esto afecta a la salud o no afecta. Bueno, ahí es donde radica la profesionalización y ahí es donde tenemos que seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, y ahí sí que
rompería una lanza a favor de la tecnología como una de las vías de crecimiento de la bioconstrucción. Y con estas palabras ya me despido. Muy bien, Sergio. Ya, de hecho, es un tema, como bien tú sabrás también, que siempre incita al dilema, ¿no? Pues los más puristas dentro del sector de la bioconstrucción intentan evitar la excesiva tecnificación de las instalaciones. Y de hecho hay un debate ahora abierto en el curso online con este mismo hilo, ¿no? La tecnología versus a la construcción natural. Entonces, bueno, seguro que tus palabras ayudarán y animarán a la gente a volver a recapitular y a reflexionar sobre este tema. Muchísimas gracias, Sergio. Yo, respetando mucho la parte naturista, me posiciono a favor de la parte más tecnológica. Estoy de acuerdo. Dale besos a María de nuestra parte y nada, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.